La historia que les comparto esta noche es exclusiva de mi abuelo Ignacio Sánchez. Mi abuelo entre los años 1960 y 1992 fue chofer de tráiler para distintas empresas de paquetería y entregas rápidas en la Ciudad de México, misma que hacía hacia diferentes partes de la República Mexicana. Esto ocurrió específicamente en el año 1974, entre las carreteras que van de la Ciudad de México hacia Durango. En aquella ocasión mi abuelo estaba haciendo una entrega de mercancía que por la distancia le demoraría cerca de 2 o 3 días, quizás un poco más, ya que en ese entonces los trailers que manejaba eran bastante pesados y difíciles de conducir. Eran bestias de acero, como les dice él. Debido a la lejanía que había entre su lugar de origen y su destino, aunado a la hora tan tarde que era, se vio una necesidad de tener que parar en un descanso de traileros que estaba un poco más adelante de Aguascalientes. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada, cuando él llegó a aquel descanso donde tenía que comer algo y dormir un par de horas antes de seguir adelante. Pero al llegar a aquel descanso vio que en medio de un gran estacionamiento rodeado de trailers, estaba un grupo de choferes sentados en una fogata platicando. Mi abuelo era de esos hombres que les gustaba compartir el tiempo con otras personas y sobre todo con colegas de su trabajo. Es por ello que no dudó en bajar y platicar con los muchachos, que aunque no conocía pensaba que podrían ser personas agradables. Tal cual así fue. Mi abuelo rápidamente hizo conversación con aquellos 4 o 5 traileros y empezaron a platicar de temas de aquella época. El tiempo pasó cuando todos notaron que a ese lugar llegó otro tráiler, del cual bajó un hombre que se quedó al lado de su vehículo fumando un cigarro. Después de unos minutos y luego de terminarse su cigarrillo, ese hombre caminó hasta donde estaba mi abuelo y los demás. Casi de inmediato, cuando la luz de la fogata lo iluminó, mi abuelo y los demás notaron que ese hombre tenía la ropa manchada de sangre. Pero no era una mancha chica o ligeramente notoria, sino que estaba en toda su ropa desde la camisa hasta pintando parte de su pantalón. Incluso llegó a tener sangre en su cara. Mi abuelo le preguntó a ese hombre qué le había ocurrido. El hombre, quien era un señor de unos 50 años en ese entonces, solo le sonrió y le dijo que eran gajes del oficio. Un asalto, pensaron todos. Rápidamente le ofrecieron un lugar en la fogata y le preguntaron qué le ocurrió y si estaba bien. El hombre sacó otro cigarro de su cajetilla y tras ofrecerle a los demás dijo que se había peleado con un desgraciado en el camino. Te intentaron asaltar, fue lo que alguien dijo. El hombre, con toda la templanza del mundo, dijo que no, que aquel desgraciado se había atravesado por su camino, pero no era una persona, era un maldito animal. Procedió a contar que él venía manejando por la carretera cuando las luces de su tráiler iluminaron a un perro que estaba en medio de ella. Él pensó en llevárselo de frente, pero sintió feo. Fue por eso que frenó y tocó la bocina para quitarlo, pero ese perro no se quitó. Enojado se bajó de su tráiler para espantarlo, pero al hacerlo, notó que ese supuesto perro era diferente. Este animal, que estaba a 4 patas, tenía las dimensiones de un perro adulto de color negro, pero su cara, su rostro era diferente. Tenía la cara de una persona. Incluso dice que su mirada y los ojos que tenía era como si viera un ser humano. El señor intentó regresar a su tráiler, pero no pudo. Aquel perro se lanzó contra él y lo atacó. Lo mordió en varias partes de su brazo y sus piernas, pero el hombre, quien era alguien de temer, sacó una navaja de su bolsillo y empezó a atacar al perro. Ambos estuvieron forcejeando por un buen rato hasta que ese extraño animal cayó al piso inerte, inmóvil. El trailero había acabado con esa cosa. Mi abuelo y el resto de traileros presentes empezaron a reírse, ya que no le creyeron nada a ese otro hombre.
El señor se vio molesto y les dijo que si no le creían, podía enseñarles a esa cosa, ya que después de haber acabado con él, lo subió a su tráiler. Todos se callaron y le dijeron que sí, pues tenían duda de que era ese perro que describía el señor. El trailero los llevó hasta su tráiler, se paró detrás de la caja y, alumbrado por una linterna, abrió el compartimento donde dejó ver aquel extraño perro que yacía dentro. Así como él lo describió, era lo que estaba ahí: un perro de tamaño normal, de color negro, pero con la cara de una persona, con boca, orejas y nariz como la de un ser humano. Esa cosa estaba completamente lleno de sangre por las múltiples heridas que le hizo el trailero. Mi abuelo dice que algunos se persinaron y otros simplemente no lo podían creer. Aquello era una aberración o un engendro. En aquel tiempo, dice mi abuelo, eso de los nahuales o personas que se convertían en animales no era tan común. Fue por ello que muchos pensaron que se trataba de un híbrido, de un ser humano que se había metido con un perro, y lo que salió de ellos fue el producto de aquella abominación. Mi abuelo dice que esa noche no durmió y platicó horas con ese otro trailero, hasta que se tuvo que ir y seguir con su camino, siendo así que él fuera testigo que esa historia fue real, pues él vio y tocó a aquel perro, y sobre todo, pudo conocer mejor las historias de ese otro trailero. A día de hoy mi abuelo dice que recuerda el nombre de aquel extraño hombre que jamás se pudo volver a encontrar en las carreteras, pero dice le hubiera gustado hacerlo tiempo después. Manuel es o era el nombre de ese trailero que acabó con un nahual, con una persona mitad perro, mitad humano. Muy buenas noches, Memo, a ti y a toda la comunidad que escucha este radio de terror llamado Cuenta Historias. Me presento, me llamo Ernesto Torres y soy chofer repartidor para la famosa marca refresquera de Coca-Cola. Actualmente laboro en el estado de Michoacán, pero esta historia me sucedió cuando trabajaba en el estado de Veracruz. Normalmente en este trabajo a cada repartidor se nos asignan rutas temporales, es decir, clientes que están por una misma zona a quienes por determinado tiempo les llevamos el producto hasta que nos mueven a otra zona. Digamos que nos van rotando de ruta en ruta para que no sea tan repetitivo nuestro trabajo. En ese entonces, año del 2014 si no mal recuerdo, tenía una ruta de viaje establecida que debía cumplir cada semana dentro de la ciudad de Veracruz. Pero los días nos cambiaron de zona, tocándonos ahora ir a varios pueblos a las orillas de la ciudad para repartir el producto. En mi camión repartidor no iba solo, iba junto a mi compañero de trabajo Lorenzo, con quien ya tenía un buen tiempo colaborando juntos. El destino que se nos asignó en ese tiempo eran unos pueblos chicos que estaban a unos 40 o 50 minutos de la ciudad del puerto de Veracruz. La mayoría de ese trayecto era por carreteras de asfalto, pero los últimos 5 o 6 kilómetros eran de tierra, terracería llena de baches y piedras. La primera semana que recorrimos por aquella ruta, la poca experiencia en las distintas zonas hizo que la noche nos tomara por sorpresa, siendo que Lorenzo y yo regresáramos de aquellos pueblos más o menos a las 8 de la noche. El camino que separaba esas comunidades con la ciudad era poco transitado, por no decir nada transitado. A poco más de medio camino el camión empezó a jalonearse y de pronto se apagó. Lorenzo pensó que nos habíamos quedado sin combustible, pero la aguja del medidor mostraba tanque a más de la mitad. Ambos nos bajamos del camión y con algo de prisa tratamos de buscar cuál podría ser el problema, pero sabíamos muy poco de mecánica, así que solo nos limitamos a ver el motor del camión.
Al no hallar una solución, Lorenzo dijo que habláramos con la administración para que nos enviaran apoyo. Los dos regresamos a la unidad y afortunadamente logramos contactarnos con la empresa mediante la radio, a los cuales pedimos que nos recogieran. Lorenzo y yo nos quedamos dentro del camión esperando, conversando únicamente para matar el tiempo. Sin embargo, nuestra plática se vio interrumpida por algunos ruidos en la parte de atrás donde estaba la mercancía. Lorenzo y yo nos vimos fijamente y nos pusimos a pensar quién podría ser. Quizás se trataba de algún ladrón de la zona que al ver el producto no quiso pasar la oportunidad para llevarse algo. La oscuridad de la noche hacía muy difícil ver por el retrovisor quién o quiénes se encontraban husmeando allá atrás. Lorenzo se armó de valor y tomó un bat que tenemos en el camión diciendo que fuéramos a ver qué estaba ocurriendo, ya que si se robaban producto lo más seguro era que no le iban a cobrar a nosotros lo perdido. Los dos salimos por el mismo lado del camión, encendimos la linterna de nuestros teléfonos y alumbramos a todo el lugar. Hasta la parte trasera, allá, donde estaban los últimos paquetes de refrescos, se movía algo, aunque era extraño, ya que solo se podía ver una cola levantada. Eso nos hizo pensar que quizás se trataba de algún animal como un mono, uno que andaba de curioso por la parte trasera del camión. Eso nos quitó un poco el susto, pero aún así quisimos ver mejor aquel animal para sacarnos de dudas. Lorenzo golpeó el metal del camión con un bat para tratar de ahuyentar a ese animal, quien al oír aquel ruido dejó de estar husmeando y salió de entre el camión para darse a conocer. Lo que ahí estaba no era un animal común y corriente, era algo que jamás en la vida había visto. «Es un mono», dijo Lorenzo. Supongo que lo dijo por la complexión que tenía y el tamaño con el que contaba ese ser. Él tenía cerca de 1 metro de altura, de cuerpo humanoide y cubierto de pelo negro. Eso era lo que estábamos viendo. Aunque eso de ahí, le dije a mi compañero, no era un mono. Presta atención a sus dedos y su cara, mencioné Lorenzo. Sus dedos diferían mucho de los dedos de un mono. Estos eran muy alargados y extremadamente delgados, pareciendo más bien cuchillos en lugar de dedos. Por su parte, la cara, esta no tenía nada de pelo y era completamente como la de una persona, con orejas, nariz y boca, todo con dimensiones humanas. Ya sé que un mono tiene esas complexiones, pero se sabe diferenciar entre la cara de una persona y de un mono, y esa cara no era la que le pertenecía a un mono. El animal se nos quedó viendo y se nos lanzó en un feroz ataque. Lorenzo trató de pegarle, pero no pudo. Falló con el bat a la hora de darle un golpe. Los dos corrimos hasta la cabina del camión y nos encerramos allá adentro. El animal golpeó el cristal de las ventanas bastante fuerte, tanto que logró hacerle algunas fisuras. Al ver que quizás el vidrio no aguantaría mucho, creímos que ese animal llegaría hasta nosotros en cualquier momento. En ese instante vimos una luz que venía de frente a nosotros. Esta cada vez se veía más clara. La luz se acercaba más y más hasta estar tan cerca como para ver que se trataba de una grúa. La luz de aquel auto orientó al animal, quien salió corriendo a un costado del camino, metiéndose entre los árboles de la selva. La grúa se paró al lado de nosotros, ya que era la que habíamos mandado a pedir a la empresa en nuestro auxilio. Lorenzo y yo hemos contado esta historia muchas veces, pero pocos, muy pocos, han sido aquellos que nos han creído. Suena muy loco y extraño, pero es algo que en verdad pasó. Hay quienes dicen que era un mono algo diferente al resto, y hay quienes dicen que era un nahual. La verdad yo no sé qué pensar, pero me inclino por lo segundo. Eso era un nahual.
Buenas noches, Memo. Mi nombre es Jaciel y me dedico al noble oficio de trailero. Hace unos meses apenas tuve una experiencia un tanto extraña que me gustaría poder contarles a todos ustedes. Me desempeño para una empresa refresquera muy conocida en México, que por seguridad personal no quisiera compartir su nombre ya que actualmente sigo trabajando para ellos. En este trabajo tenemos salidas a diferentes estados de la República Mexicana y principalmente al sureste, que es donde tiene mayor presencia esta empresa. Las salidas que tenemos son a todas horas. No hay horarios fijos ni días marcados. Simplemente te notifican tiempo antes y tienes que cubrir aquellas salidas. Como te repito, esto ocurrió hace unos meses apenas. Mi tráiler había sido cargado con mercancía y salía de la Ciudad de México con dirección a Veracruz. Ese viaje lo empecé a las 7 de la noche y era prácticamente seguro que llegaría más o menos a la medianoche, o quizás un poco más tarde. Sin embargo, a mala hora me dieron ganas de ir al baño, pero en ese momento precisamente estaba pasando en medio de la nada. No se veía alguna gasolinera o pueblo cercano. Traté de aguantar lo más que pude, pero era imposible. Por suerte, más adelante vi un pequeño claro a orillas de la carretera, donde me detuve y bajé rápido a hacer mis necesidades. Me coloqué cerca de un arbusto, y ante el temor de estar de noche en sabrá Dios dónde, me di prisa en lo más que pude. Al terminar de hacer mis cosas me puse de pie y regresé al tráiler, pero al hacerlo y ver a lo profundo de aquel claro que estaba rodeado de árboles, vi que había varios pares de luces que destellaban en medio de la noche como si fueran ojos. Fácilmente había más de 40 pares de luces que me estaban viendo. Aquellos ojos parpadeaban de manera síncrona, como si fueran decenas y decenas de personas las que me estuvieran viendo en la mitad de la oscuridad y que me observaban de muchas direcciones. Mis piernas se congelaron del miedo ya que sentí como todas aquellas miradas, no sé de dónde o de quiénes, estaban postrados en todo mi ser. Recuerdo que tragué saliva y me agaché para buscar entre el suelo una piedra o una rama. Mi mano estaba palpando el suelo cuando logré tomar una piedra de buen tamaño y sin pensarlo 2 veces, la arrojé contra aquella oscuridad donde estaban los ojos. Aquello lo hice creyendo que de seguro se podrían tratar de pájaros o alguna clase de ave que suele dormir en esos árboles. Pues repito, los ojos abrían y cerraban de manera desincronizada. Pero cuando la piedra cayó en medio de todos aquellos ojos, estos solo se desviaron por un momento a la piedra para después regresar a mí. Aquella piedra no los había espantado ni un poco. Ahí me quedó claro que no se trataban de aves, sino que aquello que me estaba viendo era algo diferente. Sin correr, sin sobreexaltarme, pero sí lleno de un profundo miedo, caminé hasta mi tráiler. Lo hice caminando hacia atrás sin dar la espalda a aquellos ojos que me seguían viendo. No estoy seguro, pero puedo jurar que de pronto aquellos ojos se multiplicaron. Si había cerca de 40 viéndome, ahora había muchos, pero muchos más, y todos estaban observándome en plena oscuridad de diferentes direcciones. Con cada paso que daba sentí un miedo terrible y tragaba saliva con mucha dificultad, pero gracias a Dios logré llegar hasta el tráiler, el cual subí y aceleré para salir de ese lugar. Por el espejo retrovisor logré ver por unos cuantos metros aquellos ojos que se perdieron en la oscuridad de la noche. No sé qué fue lo que vi, o más bien, qué fue lo que me vio esa noche, pero doy gracias a Dios de que no me hicieron nada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos.
Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.